Vamos a entrar de lleno en el inmenso, caótico y fascinante registro de la existencia humana. El objetivo de este análisis, descubrir qué patrones perdurables se repiten una y otra vez a través de los siglos y qué nos dicen realmente sobre nuestra propia naturaleza. Y es que, al final, todo se reduce a esta gran duda. ¿Ofrece nuestro pasado alguna guía real y útil para el presente? ¿O estamos condenados a tropezar 1000 veces con la misma piedra en un escenario cada vez más grande? Ese es exactamente el rompecabezas que vamos a intentar armar hoy. Para intentar dar con la respuesta, estructuraremos este recorrido utilizando 5 lentes clave. Buscaremos sentido en la historia, repasaremos las reglas de la biología, analizaremos la raza y la innovación, veremos cómo evolucionan nuestras creencias y cerraremos con la economía y la riqueza. Empecemos. Pasamos al primer bloque, en busca de sentido en la historia y la constante duda del historiador. Ojo a esta cita, porque dan el clavo. Creer que podemos tener una perspectiva total del pasado es una auténtica ilusión óptica. Nuestro conocimiento siempre va a estar incompleto. Por eso, la historia no es una ciencia exacta como las matemáticas, sino más bien un arte. Todo historiador, por muy imparcial que intente ser, siempre va a revelar sus propios prejuicios, simplemente al elegir qué hechos contar y cuáles dejar en el tintero. Nos movemos al segundo bloque, la Tierra, la biología y la supervivencia, o lo que es lo mismo, las leyes fundamentales de nuestra existencia. Bueno, a fin de cuentas, por muchos rascacielos que levantemos o por mucha tecnología punta que desarrollemos, la historia es solo una rama más de la biología. Toda nuestra compleja lucha económica y política es, en esencia, muy parecida a la de los animales en el bosque buscando comida y refugio. No hemos engañado a la madre naturaleza. Y de ahí sacamos la primera lección biológica: la vida es pura competición. Esta frase tan contundente nos recuerda que los estados, cuando entran en guerra, no son más que un reflejo gigante de nuestra propia naturaleza competitiva. Sí, claro que cooperamos en grupo, pero a menudo lo hacemos fundamentalmente para ser más fuertes que el grupo de al lado. La segunda lección es que la vida es selección, y esto nos deja una verdad un poco incómoda. La libertad y la igualdad son como el agua y el aceite, enemigas naturales. Si dejamos a las personas ser completamente libres, sus diferencias y habilidades innatas van a multiplicar la desigualdad a un ritmo geométrico. Pretender tener ambas cosas a la vez es ir en contra de la biología básica. Y la tercera lección es que la vida necesita reproducirse. Como bien advirtió Malthus, cuando nos pasamos de la raya y la población supera los recursos disponibles, la naturaleza es implacable y echa mano del hambre, la peste o la guerra para cuadrar las cuentas. Aunque hoy en día nuestros avances nos den una falsa sensación de seguridad, esto es un recordatorio brutal de que el equilibrio de la naturaleza siempre acaba exigiendo su pago. Avanzamos al tercer bloque, raza, carácter e innovación. Vamos a ver cómo encajan los constructos sociales con nuestra verdadera naturaleza. Los datos históricos son cristalinos en este aspecto. Cualquier teoría sobre supremacías raciales hace aguas por todas partes. Las grandes civilizaciones han surgido bajo todos los colores de piel posibles. Es el entorno el que da forma a una cultura, y luego es esa cultura la que moldea a la gente y no al revés. Atribuir el éxito a la raza es confundir completamente la causa con el efecto. A ver, prestemos atención a esta tabla porque es fascinante. Nos demuestra que nuestra naturaleza básica es prácticamente inmutable. Esos instintos primarios de acción, de lucha o de asociación se traducen en los mismos hábitos y miedos hoy que en la época de Platón. Hemos cambiado las lanzas por teléfonos inteligentes, de acuerdo, pero el motor que nos mueve por dentro sigue siendo exactamente el mismo. Como nuestro carácter no cambia, el progreso y la evolución social necesitan una chispa, una tensión creativa. Por un lado tenemos al individuo innovador, que propone ideas rompedoras, y por el otro, a una mayoría imitadora que proporciona el terreno estable para que ese experimento funcione. Sin esa balanza entre los que arriesgan y los que consolidan, la historia simplemente se estancaría. Entramos en el cuarto bloque, la evolución de las creencias. Veamos cómo se adaptan la moral y la religión al entorno. Resulta que nuestros códigos morales no caen del cielo, sino que se adaptan a la economía del momento. Tener familias inmensas y trabajar de sol a sol era una virtud vital en la era agrícola, pero dejó de tener sentido en las ciudades industriales. De hecho, muchos comportamientos que hoy podríamos etiquetar como pecados fueron en su día herramientas de supervivencia puras y duras en la etapa cazadora. Y aquí entra en juego la religión, que históricamente ha funcionado como un estabilizador social masivo. Napoleón lo resumió con una franqueza brutal, al ofrecer una esperanza sobrenatural y un sentido de propósito que la naturaleza por sí sola no nos da. La religión ha sido muchas veces el único consuelo para las clases bajas, evitando así guerras de clases que habrían sido devastadoras. Y llegamos al quinto y último bloque, economía, riqueza y socialismo, el auténtico latido del organismo social. A lo largo de los siglos vemos cómo la riqueza tiende a concentrarse de forma natural
en las manos de los más hábiles. Pero claro, cuando esa olla a presión de la desigualdad no da para más, la historia suele ofrecer solo dos salidas, o bien una redistribución legislativa y pacífica, como las reformas de Solón en Atenas, o una revolución violenta y sangrienta, como la de los hermanos Graco en Roma. Y quien crea que el debate entre el libre mercado y la economía estatal es algo moderno, que le eche un vistazo a esta línea de tiempo. Es asombroso. Los experimentos con economías planificadas desde el Estado vienen de muy atrás. Estamos hablando de la antigua Sumeria en el 2100 a.C., o de la gestión hipercentralizada de la agricultura por parte de los incas. Pongamos como ejemplo la Roma del emperador Diocleciano. Ante el miedo a los ataques externos, intentó estabilizar el imperio fijando salarios máximos y nacionalizando industrias clave. ¿El resultado? Todo el sistema colapsó, aplastado por una burocracia gigante y unos impuestos tan asfixiantes que hundieron por completo la motivación de los ciudadanos. Y la historia se repite. En la China del siglo XI, con Wang Anxiez, vemos un guión prácticamente calcado. Propuso un control estatal enorme para intentar proteger a los más vulnerables. La intención sobre el papel era noble, pero el sistema acabó hundiéndose víctima de los altos impuestos y de la corrupción ineludible de un aparato burocrático inmanejable. Si damos un paso atrás y observamos todos estos movimientos, nos damos cuenta de que la historia funciona casi como el latido de un corazón, un ciclo constante de sístole y diástole. La riqueza fluye y se concentra en unos pocos debido a las diferencias humanas, y luego, de una forma u otra, el sistema busca la manera de volver a repartirla. Y así, siglo tras siglo. Para rematar este recorrido, toca plantearse una de esas cuestiones que incomodan un poco. Al ver las tensiones sociales y los debates económicos que tenemos hoy en día, ¿de verdad estamos viviendo una época sin precedentes? ¿O simplemente somos la rotación más reciente en ese inmenso y predecible ciclo de la naturaleza humana? Es algo para reflexionar la próxima vez que leamos los titulares.